En los rincones más oscuros de Internet, existen historias que no fueron hechas para dormir tranquilo. Relatos que se disfrazan de correos, transmisiones perdidas, cuentas reales y videos malditos. Hoy exploraremos los niveles más inquietantes del iceberg del horror digital, desde casas que absorben personas hasta pueblos que desaparecen sin dejar rastro. Prepárate para entrar en un mundo donde la ficción se mezcla con la realidad y donde cada clic puede ser el último. Recuerda dejar tu like y suscribirte a mi canal si este tipo de videos te gusta. Sin más por agregar, comencemos. En junio de 2009, en el foro Something Awful, un usuario llamado Eric Knudsen, bajo el seudónimo Vector Surge, participó en un concurso de edición de imágenes paranormales. Su aporte, una figura alta, delgada, vestida con traje negro, sin rostro visible y con tentáculos emergiendo de su espalda. La criatura aparecía en fotografías antiguas, acechando a niños. Así nació Slenderman, un personaje que pronto se convirtió en leyenda digital. El fenómeno creció rápidamente. Foros como Creepypasta Wiki, Reddit y YouTube se llenaron de relatos, imágenes y videos que expandían su mitología. Slenderman era descrito como un ente que perseguía a sus víctimas, especialmente niños, hasta llevarlas a la locura o la desaparición. Su presencia se asociaba con bosques, interferencias electrónicas y síntomas psicológicos como paranoia, insomnio y alucinaciones. Pero el mito dio un salto aterrador a la vida real el 31 de mayo de 2014. En Waukesha, Wisconsin, dos niñas de 12 años, Anessa Wire y Morgan Geyser, atrajeron a su amiga Peyton Lotner a un bosque y la apuñalaron 19 veces. Según confesaron, lo hicieron para complacer a Slenderman y convertirse en sus sirvientes. La víctima sobrevivió milagrosamente tras arrastrarse hasta un camino donde fue encontrada por un ciclista. Las agresoras fueron declaradas no culpables por enfermedad mental y confinadas en instituciones psiquiátricas. El caso conmocionó a la opinión pública y desató un debate sobre la influencia de Internet en la mente de los jóvenes. Slenderman, aunque ficticio, había sido tomado como real por dos menores que creían en su existencia. La historia inspiró documentales, películas y estudios sobre el poder de la narrativa digital. La historia de Jeff the Killer comenzó a circular en foros como 4chan y YouTube entre 2008 y 2011, aunque su origen exacto es difuso. El relato principal describe a Jeff como un adolescente que, tras sufrir acoso escolar y un violento ataque, queda desfigurado por quemaduras y cortes. Su rostro adquiere una expresión permanente de sonrisa macabra, con párpados quemados que le impiden cerrar los ojos. Tras el incidente, Jeff pierde la cordura, asesina a su familia y desaparece, dejando tras de sí una leyenda sangrienta. La imagen que acompaña al creepypasta, un rostro pálido, sonriente, con ojos oscuros y sin párpados, se volvió viral. Se cree que proviene de una fotografía alterada digitalmente, posiblemente basada en una imagen real modificada con técnicas rudimentarias. Esta estética perturbadora, junto con la frase "Go to sleep", que Jeff supuestamente susurra antes de atacar, consolidó su lugar en el imaginario colectivo del horror en línea. Con el tiempo, surgieron múltiples versiones, secuelas y reinterpretaciones del personaje. Algunas lo presentan como víctima de circunstancias extremas, otras como un asesino despiadado. Su historia ha sido adaptada en animaciones, videojuegos independientes y fanfictions, convirtiéndolo en un ícono del terror adolescente. La historia de Small Dog apareció por primera vez en foros de creepypastas alrededor de 2007. El relato gira en torno a un escritor que visita a una mujer llamada Mary E., quien afirma tener información sobre una imagen maldita. Mary se niega a hablar, encerrada en su habitación, atormentada por pesadillas y visiones. El origen de su sufrimiento, un disquete que contenía el archivo Small.jpg, una fotografía de un perro con una sonrisa antinatural y ojos humanos, rodeado por un fondo oscuro y distorsionado. Según el mito, quienes ven la imagen sufren efectos psicológicos severos, insomnio, alucinaciones,
paranoia extrema y, en algunos casos, suicidio. La única forma de liberarse de la maldición es propagarla, enviando la imagen a otra persona. Este detalle convierte a Small Dog en una especie de virus narrativo, una trampa digital que se perpetúa por miedo. La imagen original nunca ha sido confirmada. Existen múltiples versiones en Internet, todas perturbadoras, pero ninguna ha demostrado tener efectos reales. A pesar de ello, el relato ha generado una fuerte respuesta emocional entre los lectores y ha sido adaptado en videos, ilustraciones y juegos independientes. La historia comenzó en 2010, cuando un usuario conocido como Hadusable publicó en 4chan una serie de relatos sobre un cartucho de The Legend of Zelda, Majora's Mask, que había adquirido en una venta de garaje. El cartucho, sin etiqueta, contenía una partida guardada titulada Ben. Al iniciar el juego, comenzaron a ocurrir eventos extraños, personajes que hablaban de forma incoherente, música distorsionada y una figura inquietante, el elegido de la máscara, que perseguía al jugador. A medida que Hadusable compartía videos en YouTube mostrando las anomalías del juego, la historia se expandió. Los seguidores comenzaron a notar mensajes ocultos, códigos y pistas que llevaban a sitios web falsos, correos electrónicos y foros secretos. Así nació uno de los primeros ARGS, Alternate Reality Games, basados en creepypastas, donde los lectores no solo consumían la historia, sino que participaban activamente en su desarrollo. El personaje de Ben, un niño que supuestamente murió ahogado, se convierte en una entidad digital que habita el cartucho y manipula el juego para comunicarse con el mundo real. La narrativa se vuelve cada vez más compleja, incorporando temas como inteligencia artificial, rituales ocultos y control mental. El proyecto se extendió durante años, con múltiples fases y colaboraciones. A diferencia de otros creepypastas, Vantron se apoyó en pruebas visuales, interactividad y una estructura narrativa que evolucionaba en tiempo real. Esto lo convirtió en un referente del horror digital y en una experiencia inmersiva que marcó a toda una generación de internautas. El creepypasta de Sonic Exe fue creado por el escritor Jack Cranley, conocido como Sorgesi the Hyena, y publicado originalmente en 2011. El relato describe cómo un joven recibe por correo un CD sin etiqueta que contiene un archivo llamado Sonic.exe. Al ejecutarlo, el juego comienza como una versión normal de Sonic the Hedgehog, pero pronto se transforma en una experiencia aterradora. Los niveles están plagados de sangre, cadáveres de personajes conocidos como Tails, Knuckles y Robotnik, y mensajes perturbadores como I am God. Sonic aparece con ojos negros y pupilas rojas brillantes, flotando y sonriendo de forma antinatural. A medida que el jugador avanza, el juego parece adquirir conciencia, burlándose de él y mostrando imágenes inquietantes que sugieren posesión o control mental. La historia fue acompañada por capturas de pantalla y un archivo Jaggable que imitaba los eventos descritos. Esto reforzó la sensación de autenticidad y viralizó el creepypasta en foros, canales de YouTube y redes sociales. Con el tiempo, se crearon múltiples versiones, secuelas y adaptaciones, incluyendo el llamado X-Verso, una continuidad alternativa con más personajes y mitología propia. Aunque el juego nunca fue oficial ni aprobado por Sega, su impacto fue tal que generó debate sobre los límites del fanart y el horror digital. La estética de Sonic Exe, ojos sangrantes, escenarios infernales, música distorsionada, se convirtió en un símbolo del terror nostálgico en la era de los creepypastas. El relato fue publicado originalmente en 2010 y se presenta como el testimonio de un supuesto pasante en los estudios Nickelodeon. Según la historia, durante la producción de la cuarta temporada de Bob Esponja, el equipo recibió un episodio titulado Skidward Suicide. Al reproducirlo, notaron que algo no estaba bien, la animación era errática, el sonido distorsionado y el contenido perturbador. En el episodio, Calamardo participa en un recital de clarinete que termina en abucheos. Lo que sigue es una secuencia silenciosa donde el personaje se sienta en su cama, con una expresión vacía. La atmósfera se vuelve opresiva. De fondo, se escuchan suspiros, murmullos y sonidos que no pertenecen a la serie.
En cierto punto, se muestran imágenes subliminales, descritas como fotografías reales de niños fallecidos, y una escena final donde Calamardo se quita la vida fuera de cámara, mientras se escucha un grito desgarrador. El pasante afirma que los animadores quedaron conmocionados y que el episodio fue eliminado de los archivos oficiales. Sin embargo, copias del video comenzaron a circular en foros como 4chan y YouTube, aunque ninguna ha sido verificada como auténtica. El relato se volvió viral por su tono serio, su estructura de testimonio y el contraste entre el contenido infantil y el horror psicológico. La historia se remonta a 1996, año de lanzamiento de Pokémon Red y Green en Japón. Según el creepypasta, poco después de la salida del juego, se reportó un aumento inusual de suicidios y enfermedades mentales entre niños de 7 a 12 años. El fenómeno, conocido como Lavender Town Syndrome, se habría vinculado con la música que suena al llegar a la ciudad de Lavender Town, un lugar lúgubre dentro del juego, asociado con fantasmas y un cementerio Pokémon. El mito sostiene que la melodía original contenía frecuencias extremadamente altas, perceptibles solo por oídos jóvenes. Estas frecuencias habrían provocado síntomas como ansiedad, insomnio, paranoia, náuseas y, en los casos más extremos, tendencias autodestructivas. Se dice que Nintendo modificó la música en versiones posteriores del juego para evitar más incidentes, aunque no existe evidencia oficial que respalde esta afirmación. El creepypasta se popularizó en foros como 4chan y Reddit, acompañado de supuestos estudios, grabaciones alteradas y testimonios falsos. Algunos usuarios compartieron versiones modificadas del tema de Lavender Town, con efectos sonoros distorsionados y mensajes subliminales. La historia se volvió viral por su tono serio, su conexión con un juego masivo y la idea de que algo tan inocente como una melodía podía tener consecuencias fatales. Pese a su impacto, no hay registros médicos ni investigaciones reales que confirmen los eventos descritos. La leyenda se considera una ficción elaborada, aunque su difusión masiva demuestra el poder de los mitos digitales para generar miedo colectivo. La historia se originó en 2008 gracias al creador japonés Nana825763, quien publicó un video titulado Username 666. En él se muestra lo que supuestamente ocurre al buscar el usuario 666 en YouTube y actualizar la página repetidamente. Tras varios intentos, la interfaz comienza a distorsionarse, los colores se tornan rojos, los botones se deforman y aparecen videos inquietantes con figuras humanoides, gritos y símbolos demoníacos. El canal se transforma en una especie de entidad viva que absorbe al visitante y lo sumerge en una experiencia visual perturbadora. El video juega con la estética de los errores de sistema, glitches y corrupción digital, generando una atmósfera de pesadilla tecnológica. Aunque el canal 666 existió brevemente en YouTube, fue eliminado por violar las normas de la plataforma. Esto alimentó la leyenda de que su contenido era demasiado peligroso para permanecer en línea. La historia se expandió con secuelas como Another YouTube, también creadas por Nana825763, y con múltiples imitaciones en otras plataformas como Nico Nico Douga. El personaje de Username 666 fue reinterpretado como una entidad maligna que habita el código de Internet, capaz de manipular la realidad digital y afectar psicológicamente a quienes lo encuentran. El relato apareció por primera vez en foros como 4chan y Reddit a mediados de la década de 2010. Se presenta como el testimonio de un internauta que recibe un correo electrónico anónimo con un enlace a un sitio llamado normalporn.normalpeople.com. El mensaje incluía una frase desconcertante: para personas normales, por personas normales. Al ingresar al sitio, el usuario encuentra una interfaz rudimentaria con una lista de videos titulados de forma ambigua, Tina.avi, Privacy.avi, Stumps.avi, entre otros. Al reproducirlos, descubre que el contenido no es sexual en el sentido convencional, sino profundamente inquietante.
Algunos muestran personas comiendo en silencio frente a la cámara, otros presentan escenas de individuos inmóviles durante horas y algunos contienen imágenes de violencia implícita o simbólica. Uno de los videos más mencionados es Useless Abbey, donde una mujer atada a un colchón es observada por una figura enmascarada. En otro, un chimpancé pintado de rojo aparece en una escena sin contexto, generando una sensación de amenaza latente. Ninguno de los videos muestra violencia explícita, pero todos comparten una atmósfera de incomodidad extrema, como si fueran fragmentos de algo más oscuro. El sitio web mencionado en el creepypasta existió brevemente, pero fue dado de baja. Algunos usuarios aseguran haberlo visitado y visto parte del contenido, aunque no hay pruebas verificables. El relato juega con el miedo a lo desconocido en la red profunda y con la posibilidad de que existan comunidades que disfrazan el horror bajo una fachada de normalidad. Creado por el autor Chris Straub en 2009, Candle Cove se presenta como una serie de mensajes entre usuarios del foro ficticio Net Nostalgia. En ellos, varios adultos comparten recuerdos de un programa infantil emitido en los años 70, protagonizado por personajes como Parrot Percy, Horace Horrible y una figura inquietante llamada The Skintaker. A medida que la conversación avanza, los detalles se vuelven más perturbadores, marionetas que gritaban sin razón, episodios sin diálogo, y una atmósfera que no encajaba con el contenido infantil. Uno de los momentos más inquietantes ocurre cuando un usuario menciona que su madre le decía que, durante la emisión del programa, él solo veía estática en la televisión. Esta revelación sugiere que Candle Cove nunca fue real, sino una experiencia compartida por varios niños que, de alguna forma, vivieron lo mismo sin que existiera evidencia física del programa. La historia se viralizó rápidamente por su formato innovador, no hay narrador, solo fragmentos de conversación que construyen el misterio. Fue adaptada en múltiples formatos, incluyendo una serie televisiva en Channel 02016, donde se expandió la mitología del programa y se exploró su influencia en la mente de los niños. Candle Cove se convirtió en un referente del horror psicológico, explorando temas como la memoria colectiva, la sugestión infantil y la posibilidad de que algo, o alguien, haya manipulado a una generación entera a través de un canal inexistente. Publicado originalmente por Thomas Tapeworm en 2008, Psicosis es considerado uno de los creepypastas más sofisticados del género. La historia está escrita en forma de diario personal, donde el narrador, un joven que vive solo en un apartamento sin ventanas, comienza a registrar sus pensamientos tras notar comportamientos extraños en su entorno. Todo inicia con detalles sutiles, llamadas telefónicas que no se completan, correos electrónicos que no llegan y una creciente sensación de que algo ha cambiado en el mundo exterior. El protagonista se convence de que una entidad desconocida ha tomado el control de la realidad y que cualquier contacto con el exterior, incluso con sus amigos o la televisión, podría exponerlo a esa amenaza. A medida que pasan los días, su paranoia se intensifica. Sella puertas, desconecta aparatos electrónicos y se aísla por completo. La historia culmina con una revelación ambigua. El protagonista se pregunta si él mismo ha sido reemplazado o si su percepción ha sido completamente distorsionada. El lector queda atrapado en su mente, sin saber si lo que teme es real o producto de una psicosis profunda. El relato destaca por su estructura progresiva, su tono sobrio y su capacidad para generar tensión sin recurrir a monstruos ni violencia explícita. La amenaza es invisible, pero omnipresente, y se manifiesta en la desconfianza hacia la tecnología, la comunicación y la propia identidad. Publicado por primera vez en 2010 por un usuario llamado Orange Soda en la Creepypasta Wiki, el relato se sitúa en la Unión Soviética a finales de los años 40. Según la historia, científicos rusos decidieron probar un gas experimental que impediría dormir a 5 prisioneros políticos durante 15 días. El objetivo, estudiar los efectos de la privación extrema del sueño en humanos. Los sujetos fueron encerrados en una cámara sellada, equipada con libros, agua corriente, comida y micrófonos para monitoreo. Durante los primeros días, todo parecía normal. Pero a partir del 5.º día, los prisioneros comenzaron a mostrar signos de paranoia, agresividad y delirio.
Al día 9, uno de ellos comenzó a gritar sin parar hasta romper sus cuerdas vocales. Los demás se volvieron silenciosos y luego violentos. Cuando los investigadores decidieron abrir la cámara, encontraron una escena grotesca. Los sujetos se habían automutilado, arrancado órganos y uno de ellos estaba muerto. Los sobrevivientes suplicaban que se les dejara en la cámara, afirmando que ya no querían dormir. Al ser interrogados, decían que lo que quedaba de ellos no era humano, sino una conciencia que había despertado al eliminar el sueño. El relato culmina con una frase escalofriante: nosotros somos lo que se esconde cuando cierras los ojos. Esta línea, junto con una imagen viral de un supuesto sujeto del experimento, en realidad un animatrónico llamado Spasm, ayudó a cimentar el mito como uno de los más perturbadores de Internet. La historia se sitúa en 1983, cuando un grupo de científicos profundamente religiosos realiza un experimento en una instalación secreta. Su hipótesis: si se eliminan todos los sentidos humanos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, la mente quedaría libre para percibir la presencia de Dios. Creían que los estímulos sensoriales nublaban la conciencia espiritual y que al silenciarlos, el alma podría alcanzar una conexión directa con lo eterno. El sujeto elegido fue un anciano que afirmaba no tener nada por lo que vivir. A través de una operación quirúrgica extrema, los investigadores cortaron todas las conexiones sensoriales de su cerebro, dejándolo completamente aislado del mundo físico. Aunque conservaba funciones motoras, no podía sentir ni comunicarse. Solo quedaba su mente, flotando en la oscuridad. Durante los primeros días, el sujeto permaneció en silencio. Luego comenzó a murmurar frases incoherentes, a gritar y finalmente a hablar de presencias invisibles que lo rodeaban. Afirmaba que podía sentir entidades que lo observaban, que no eran Dios, sino algo más antiguo y hostil. Con el paso del tiempo, su comportamiento se volvió errático. Se autolesionó, intentó arrancarse los ojos, aunque ya no los usaba, y finalmente murió en circunstancias ambiguas, dejando tras de sí una advertencia: he visto a Dios y nos ha abandonado. El relato se presenta como un documento confidencial filtrado, con tono clínico y detalles técnicos que refuerzan su verosimilitud. Aunque es completamente ficticio, ha sido interpretado como una alegoría del aislamiento extremo y los límites del conocimiento humano. La historia fue escrita por el autor conocido como Slimebest y publicada en 2012. El narrador es un explorador urbano que decide investigar un parque temático abandonado de Disney llamado Mowgli's Palace, supuestamente ubicado en Carolina del Norte. El lugar, según el relato, fue construido en secreto y cerrado antes de abrir al público por razones nunca aclaradas. Al llegar, el protagonista encuentra estructuras deterioradas, decoraciones infantiles cubiertas de moho y una atmósfera inquietante. A medida que se adentra en el parque, descubre una zona restringida, la Habitation Zero. Allí encuentra trajes de personajes tirados en el suelo, algunos con manchas oscuras que parecen sangre. En el clímax del relato, aparece una botarga de Mickey Mouse que no parece humana. El traje se mueve por sí solo, sonríe de forma antinatural y pronuncia una frase desconcertante: no debes haber visto esto. El narrador huye del lugar, pero queda marcado por la experiencia. La historia sugiere que Disney oculta secretos oscuros detrás de su imagen pública y que algunos de sus parques podrían haber sido escenarios de eventos inexplicables. El creepypasta se viralizó rápidamente, generando secuelas como Room Zero y Disney's River Country, que expanden el universo de parques abandonados y entidades disfrazadas. Aunque no hay evidencia real de que Mowgli's Palace haya existido, el relato se apoya en hechos verídicos como el abandono de Treasure Island en las Bahamas, lo que refuerza su verosimilitud. El relato describe un supuesto videojuego de PC llamado The Theater, lanzado en la misma época que Doom. Según quienes afirman haberlo jugado, el título era extremadamente raro, las copias legítimas eran casi imposibles de encontrar y las versiones piratas solían estar vacías o corruptas.
La carátula del CD mostraba únicamente al personaje conocido como Teke Teker, un sprite pixelado de un hombre calvo con labios rojos, traje rojo y expresión neutra. El juego consistía en caminar por los pasillos de un teatro vacío. Al intentar avanzar, el jugador era devuelto al mismo escenario una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle. No había objetivos claros, ni enemigos visibles, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Algunos jugadores reportaban que el Teke Teker cambiaba de expresión o que aparecían personajes como el Swirly Hat Man, una figura con cabeza espiral que provocaba errores en el juego y sensaciones de angustia. Con el tiempo, el juego parecía adquirir conciencia, se cerraba solo, mostraba mensajes crípticos y en algunos casos se decía que podía observar al jugador. No hay evidencia de que The Theater haya existido realmente, pero el relato se viralizó por su tono sobrio y por la forma en que convierte una mecánica simple, caminar por un pasillo, en una experiencia de horror psicológico. El creepypasta ha inspirado adaptaciones hechas por fans que recrean el juego en plataformas como RPG Maker o Unity, aunque ninguna versión ha capturado por completo el misterio del original. La historia se mantiene como una leyenda urbana digital sobre videojuegos malditos y entidades que habitan el código. Escrita por Cosbydav y publicada entre abril y diciembre de 2011 en el foro Boglech, la historia sigue a Zachary, un joven que encuentra un cartucho modificado del juego Godzilla, Monster of Monsters, para NES. Al comenzar a jugar, nota que el título incluye monstruos que no pertenecen al universo de Toho, así como niveles que no estaban en el original. Lo que comienza como una curiosidad se convierte en una experiencia cada vez más siniestra. A medida que avanza, el juego introduce mundos con nombres como Trance, Demencia, Entropy y Stus, cada uno con atmósferas más oscuras y enemigos grotescos. El antagonista principal es Red, una entidad infernal que persigue a Zachary dentro del juego y parece tener conciencia propia. Red no solo destruye a los personajes, sino que manipula el entorno, rompe las reglas del juego y se comunica directamente con el jugador. La historia incluye capturas de pantalla creadas por el autor que muestran monstruos deformes, escenarios surrealistas y mensajes ocultos. El juego se convierte en una especie de ritual digital, donde cada nivel representa una etapa de sufrimiento, pérdida o revelación. En los capítulos finales, Zachary descubre que el cartucho está vinculado a eventos traumáticos de su infancia y que Red representa algo más profundo, una manifestación del dolor, la culpa y la memoria reprimida. El creepypasta se destaca por su extensión, más de 8 capítulos, y por su estructura episódica, que mezcla horror cósmico, trauma psicológico y simbolismo religioso. Ha sido adaptado por fans en versiones Jagebels, y su universo se expandió con personajes como Solomon, The Moon Beast y Sarka, cada uno con su propia mitología. La historia fue publicada originalmente en 2009 por el autor conocido como Giant Engineer y se presenta como una serie de entradas de blog escritas por un joven llamado Elliot. En ellas, Elliot recuerda su infancia en Caledon, Ontario, donde solía ver un canal local llamado Caledon Local 21. El canal emitía programas extraños, con producción amateur y estética rudimentaria, que supuestamente estaban dirigidos a niños. Entre los programas más mencionados están MRBR Southern, Booby, The Fallen Angel Show y Local 21 News. Aunque al principio parecían inocentes, Elliot comienza a notar que los contenidos eran inquietantes, personajes disfrazados que hablaban en susurros, escenas en sótanos y mensajes que parecían dirigidos a niños vulnerables. En uno de los episodios, MRBR invita a los niños a su celda, donde se insinúa que ocurren actos de abuso. Con el tiempo, Elliot descubre que otros niños que participaron en el programa desaparecieron. La policía investiga y encuentra una conexión entre el canal y un hombre disfrazado de oso, vinculado a un caso de secuestro infantil. El canal desaparece misteriosamente y Elliot, ya adulto, intenta reconstruir lo ocurrido a través de sus recuerdos y archivos perdidos. La historia se desarrolla en múltiples entradas, con actualizaciones que revelan nuevos datos, pistas y documentos. Aunque es completamente ficticia,
está escrita con un tono realista y detallado que ha llevado a muchos lectores a creer que se basa en hechos reales. El uso de nombres de lugares reales, como Caledon, y la estructura de blog personal refuerzan su verosimilitud. El concepto nació el 12 de mayo de 2019 en el foro /x/de 4chan, cuando un usuario publicó una fotografía de una habitación vacía, iluminada por luces fluorescentes, con alfombra amarilla y paredes del mismo tono. El mensaje decía: si no tienes cuidado y te sales de la realidad en los lugares equivocados, terminarás en los backrooms. Así comenzó una de las leyendas más expansivas del horror digital. La versión original describe los backrooms como un espacio infinito de habitaciones mal iluminadas, con olor a humedad, zumbido constante de luces y una sensación de abandono. No hay ventanas, no hay salida, y el tiempo parece no existir. Los Kenoclip fuera de la realidad, término tomado de los videojuegos para atravesar paredes, pueden caer en este lugar por accidente. Con el tiempo, la comunidad expandió el concepto en niveles. Nivel 0, el clásico espacio amarillo, vacío y repetitivo. Nivel 1, un entorno industrial más oscuro, con entidades hostiles. Nivel 2 y más, pasillos mecánicos, zonas biológicas, dimensiones abstractas. Aunque la versión original no incluía monstruos, el mito evolucionó con la incorporación de entidades como los Hounds, Facelins Ismailes. También se sumaron reglas de supervivencia, mapas y hasta organizaciones ficticias como la Major Explorer Group, MEG. El impacto de The Backrooms se amplificó con videos en YouTube, especialmente los creados por Ken Pexels, que simulan grabaciones encontradas en VHS. Estos cortos combinan horror analógico, estética retro y narrativa corporativa, dando profundidad al mito. Creado por el guionista Eric Hazelor entre 2004 y 2006, The DNA House se publicó originalmente como un sitio web que simulaba un archivo personal de correos electrónicos. La historia comienza cuando Eric recibe mensajes de su amigo Mark Conry, quien investiga un caso perturbador. Su amigo Drew, tras cuidar una casa en Houston durante 2 semanas, regresa cambiado, y poco después comete un asesinato en un restaurante. Mark decide investigar la casa, ubicada en una zona suburbana aparentemente normal. A medida que se acerca, nota que el lugar parece vivo, la arquitectura cambia, los sonidos se distorsionan, y quienes entran no salen igual. La casa parece tener voluntad propia, absorbiendo a las personas y transformándolas en algo distinto. A través de los correos, Eric descubre que hay más casas como esta, conectadas por una red oculta que se expande por distintas ciudades. La historia se desarrolla en múltiples formatos: correos electrónicos, entradas de blog, mensajes interceptados y documentos falsificados. Esta estructura fragmentada refuerza la sensación de paranoia y conspiración. El nombre Dionaea proviene de la planta carnívora Dionaea muscipula, Venus atrapamoscas, lo que sugiere que las casas son entidades que cazan y digieren humanos. El relato fue tan influyente que Eric Hazelor, quien luego escribiría guiones para películas como Ravel y Bird Box, intentó adaptarlo al cine. Aunque el proyecto no se concretó, The DNA House sigue siendo un referente del horror digital por su capacidad para construir tensión sin mostrar directamente el horror. Publicado originalmente en 4chan en 2012 por un usuario anónimo bajo el seudónimo Anansi, el relato se presenta como una experiencia personal ocurrida en Alabama. El narrador cuenta cómo, durante una visita a su familia en el sur, fue invitado a acampar con un grupo de primos y amigos en una zona boscosa. Todo comienza como una típica noche de fogata, risas y cuentos, hasta que notan algo extraño: hay una persona más en el grupo, pero nadie puede recordar quién la invitó. A medida que avanza la noche, los jóvenes comienzan a notar comportamientos extraños: alguien se queda en silencio por horas, otro desaparece y regresa sin recordar nada, y algunos sienten que están siendo observados. La tensión crece cuando descubren que el número de personas en el grupo cambia constantemente, como si alguien, o algo, estuviera suplantando identidades. La criatura, conocida como el Walkman,
es una figura del folclore del sur de Estados Unidos. Se describe como un ser que puede cambiar de forma, imitar voces humanas y mezclarse entre las personas para sembrar el caos. En el relato, el Goatman no ataca directamente, sino que genera paranoia, desconfianza y terror psicológico, haciendo que los personajes duden incluso de sus propios recuerdos. El estilo del relato es informal, con errores gramaticales intencionales que simulan una narración espontánea. Esto le da autenticidad y refuerza la sensación de que se trata de un testimonio real. La historia se volvió viral por su capacidad para generar miedo sin necesidad de violencia explícita y por su uso magistral del horror de identidad. Publicado originalmente en 2001 en un sitio web rudimentario de GeoCities, Chad the Keeper se presenta como el blog personal de un espeleólogo aficionado llamado Chad. A través de entradas escritas en HTML básico, Chad documenta sus exploraciones en una cueva sin nombre junto a su amigo B. Al principio, el relato se enfoca en detalles técnicos, formación de túneles, herramientas utilizadas y obstáculos físicos. Pero pronto, la atmósfera cambia. Mientras excavan un estrecho pasadizo al que llaman el agujero, comienzan a experimentar fenómenos extraños, sonidos inexplicables, corrientes de aire que no deberían existir, y una sensación creciente de que algo los observa. En una de las últimas entradas, Chad describe una experiencia aterradora dentro del túnel, donde siente que ha cruzado a otro plano o dimensión. La historia termina abruptamente, con una última entrada que sugiere que algo lo ha seguido fuera de la cueva. Lo que hace especial a Chad the Keeper es su formato, no hay narrador omnisciente, solo un diario que parece real. El lenguaje técnico, las fotos borrosas y la progresión lenta refuerzan la verosimilitud. Muchos lectores creyeron que se trataba de un testimonio auténtico, lo que ayudó a cimentar su lugar como precursor del creepypasta moderno. Con los años, la historia fue adaptada a otros formatos, incluyendo una película independiente en 2013. Sin embargo, la versión original sigue siendo la más efectiva por su tono íntimo y su capacidad para generar miedo sin mostrar directamente el horror. El relato fue publicado originalmente en la Creepypasta Wiki y se presenta como el testimonio de un adulto que vivió en el Líbano durante su infancia, en una época marcada por la guerra civil. El narrador recuerda un extraño programa infantil que veía en la televisión local, transmitido en árabe, con una estética rudimentaria y un tono inquietante. Cada episodio duraba unos 30 minutos y presentaba lecciones morales extremas, como los niños malos se quedan despiertos hasta tarde o los niños malos roban comida del refrigerador. Lo perturbador era el final de cada episodio, la cámara se acercaba lentamente a una puerta de metal oxidada mientras se escuchaban gritos distorsionados. Luego aparecía un mensaje en pantalla: aquí es donde van los niños malos. El narrador recuerda que el programa desapareció repentinamente de la televisión y que años después, como estudiante de periodismo, decidió investigar su origen. Su búsqueda lo llevó a una estación de televisión abandonada en las afueras de Beirut. Allí encontró archivos deteriorados y una sala con la misma puerta metálica del programa. Al preguntar a un ex empleado, este le confesó que el programa fue cancelado tras una investigación policial, pero se negó a dar más detalles. El narrador concluye que el programa pudo haber sido una herramienta de control social o algo mucho más oscuro, insinuando que los gritos eran reales y que los niños malos realmente desaparecían. La historia de Grifter comenzó a circular entre 2007 y 2009 en foros como 4chan y Reddit. Se hablaba de un video alojado en un enlace extranjero, compartido por un usuario que advertía que estaba jodido tras verlo. El archivo, de baja calidad y difícil de encontrar, mostraba una secuencia de imágenes perturbadoras, una bañera llena de gusanos, pinturas antiguas derritiéndose, bosques oscuros, colores parpadeantes, y textos en idiomas desconocidos. Lo más inquietante era el audio, un murmullo distorsionado, similar al del video experimental de Resnafen, pero más incomprensible. En un momento, se muestra a un perro pequeño siendo sujetado del cuello,
emitiendo chillidos que suenan como los de un niño. Luego, la escena cambia a una guardería con cunas ocupadas por niños muertos. Uno de ellos se incorpora y comienza a llorar sangre por los ojos y la boca. El video nunca ha sido encontrado oficialmente, lo que ha alimentado su estatus de video fantasma. Algunos aseguran haberlo visto y sufrido consecuencias psicológicas, insomnio, paranoia, ansiedad o incluso intentos de suicidio. Otros creen que se trata de una leyenda urbana inspirada en el miedo a los contenidos malditos de la Deep Web. El nombre grifter no tiene una explicación clara, aunque en inglés significa estafador o embaucador, lo que podría aludir a la naturaleza engañosa del video. Algunos teóricos del creepypasta lo relacionan con entidades demoníacas o con experimentos de control mental, aunque no hay una narrativa oficial, lo que refuerza su misterio. El relato se sitúa en 1972 en un hospital de Los Ángeles. Una mujer entra por su cuenta a la sala de urgencias. Va vestida con una bata blanca manchada de sangre y no tiene rostro. Su piel es lisa, sin cejas, sin labios, sin párpados, como una muñeca de porcelana. Solo tiene una boca perfectamente delineada, con una sonrisa permanente y antinatural. A pesar de su aspecto, no parece alterada ni asustada. Los médicos intentan atenderla, pero ella no responde. Su comportamiento es errático, se mueve con fluidez, pero sin emoción. Cuando un doctor intenta sedarla, ella lo ataca brutalmente. En medio del caos, se dice que susurra una frase escalofriante: «Soy Dios». Luego, asesina a varios miembros del personal antes de desaparecer misteriosamente. El relato se viralizó acompañado de una imagen en blanco y negro de una figura femenina con rostro inexpresivo, que en realidad proviene de un maniquí médico o una escultura artística. Sin embargo, la fotografía fue tan impactante que muchos creyeron que se trataba de un caso real. La historia circuló por Tumblr, Reddit y YouTube como si fuera una leyenda urbana médica. La historia circula desde mediados de los 2010 en foros como Reddit, 4chan y YouTube, donde usuarios afirman haber encontrado un video en la Deep Web que simula ser un videoclip musical con estética similar a la de Daft Punk, máscaras, luces estroboscópicas, música electrónica distorsionada y edición surreal. Sin embargo, lo que comienza como una pieza audiovisual experimental se transforma en algo mucho más inquietante. Según los testimonios, el video incluye imágenes subliminales de rituales satánicos, símbolos ocultistas, figuras encapuchadas y escenas que parecen reales, sacrificios, posesiones y niños en contextos ambiguos. El ritmo musical se vuelve cada vez más caótico y algunos aseguran que el video provoca ansiedad, insomnio o incluso alucinaciones. Se dice que quienes lo ven completo experimentan paranoia o síntomas de psicosis, lo que lo vincula con leyendas como Grifter o Sad Satan. El nombre Daft Punk Satanic Video no implica que el dúo esté relacionado, sino que el estilo visual recuerda a sus videoclips más abstractos. La historia se alimenta del miedo a los contenidos malditos de la Deep Web, donde lo artístico puede ocultar lo ritual y lo experimental puede ser una fachada para lo prohibido. No existe evidencia verificable del video original, lo que refuerza su estatus de archivo fantasma. Algunos narradores en YouTube han recreado versiones inspiradas en la leyenda, combinando estética retro, distorsión sonora y simbolismo ocultista. La historia comienza en Key West, Florida, a finales del siglo XIX. El muñeco fue entregado al niño Robert Eugene Otto por una sirvienta haitiana que, según la leyenda, practicaba brujería. El muñeco, de casi 1 metro de altura, con ojos de botón, cabello humano y vestido con un traje de marinero, fue bautizado como Robert, el mismo nombre del niño. Desde entonces, comenzaron los sucesos extraños. Los padres de Robert afirmaban escuchar al niño hablar con el muñeco y que éste le respondía. Objetos se movían solos, se escuchaban risas en habitaciones vacías y los vecinos aseguraban ver al muñeco moverse por las ventanas cuando la casa estaba vacía. Robert Otto creció, se convirtió en artista y mantuvo al muñeco en su casa hasta su muerte en 1974.
Actualmente, Robert the Doll se encuentra en el Museo Ford East Martello de Key West, dentro de una vitrina especial. Se dice que quienes lo fotografían sin pedir permiso sufren accidentes, enfermedades o pérdidas. El museo conserva cientos de cartas de visitantes que piden disculpas al muñeco por haberlo ofendido, algunas acompañadas de testimonios escalofriantes. La figura de Robert ha inspirado creepypastas, cortometrajes, documentales y películas como Robert 2015, que lo retratan como una entidad maligna capaz de poseer o influenciar a quienes lo rodean. Aunque no hay pruebas científicas de su poder, su historia ha sido documentada por medios locales y por investigadores de lo paranormal. El mito de Marianas Webb toma su nombre de la fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano, como metáfora de un nivel inalcanzable del ciberespacio. Según esta leyenda digital, la estructura de Internet no termina en la Surface Web, Google, redes sociales, ni en la Deep Web, contenidos no indexados, ni siquiera en la Dark Web, accesible mediante Tor, sino que se extiende a niveles aún más profundos, culminando en el enigmático nivel 6, Marianas Web. Este nivel, según los relatos, solo puede ser accedido mediante computadoras cuánticas y algoritmos de polinomios cuasi reversibles, tecnología que aún no está disponible para el público general. Allí residirían y autoconscientes que se desarrollaron en secreto y ahora controlan partes del ciberespacio. Archivos secretos sobre el origen de la humanidad, contactos extraterrestres y experimentos de control mental. Redes de élite donde gobiernos, corporaciones y sociedades ocultas intercambian información prohibida. Lenguajes artificiales que solo pueden ser interpretados por máquinas avanzadas o mentes entrenadas. Algunos teóricos afirman que Marianas Webb es el hogar de la Madre, una superinteligencia que observa y regula el flujo de información global. Otros creen que es una metáfora para los límites del conocimiento humano o una crítica a la obsesión con los secretos digitales. En realidad, no existe evidencia técnica de que Marianas Webb sea real. La mayoría de los expertos en ciberseguridad coinciden en que es una construcción ficticia, alimentada por la estética del misterio, la paranoia digital y la fascinación por lo oculto. Sin embargo, su persistencia en foros, videos y creepypastas la ha convertido en un ícono del horror tecnológico. La historia comienza con un viajero que, tras perderse en el bosque, encuentra refugio en una cabaña habitada por una pareja de ancianos. Lo reciben con amabilidad, le ofrecen comida y una habitación para pasar la noche. Sin embargo, al entrar en la habitación, el hombre nota algo inquietante: las paredes están cubiertas de retratos de personas con expresiones de odio, tristeza y furia. Todos parecen mirarlo directamente. Aunque incómodo, el viajero decide dormir. Se tapa con las mantas, cierra los ojos y trata de ignorar la sensación de ser observado. Al despertar por la mañana, se da cuenta de algo aterrador: la cabaña no tenía cuadros, solo ventanas. Este giro final transforma toda la historia. Lo que parecía una decoración extraña era en realidad una multitud de rostros reales, observándolo desde el exterior durante toda la noche. El relato no explica quiénes eran, ni cómo llegaron allí, lo que refuerza su atmósfera de horror silencioso. Este relato forma parte de la serie de propuestas para el archivo SCP-001, que recopila posibles primeros archivos o eventos fundacionales del universo SCP. La versión One Day Breaks, escrita por Sunny Clockwork, describe un escenario en el que el sol ha cambiado de forma inexplicable, su luz ya no es segura. Cualquier ser vivo expuesto a la luz solar directa comienza a derretirse, transformándose en una masa amorfa de carne consciente. Estas criaturas, aunque deformes, conservan recuerdos, emociones y deseos humanos. Algunas intentan comunicarse, otras buscan fusionarse con los pocos sobrevivientes. Lo más aterrador es que no son hostiles por maldad, sino por desesperación. Quieren compartir su liberación, convencidas de que la mutación es una forma superior de existencia.
La Fundación SCP, encargada de contener fenómenos anómalos, se ve superada por la magnitud del evento. Las instalaciones subterráneas se convierten en refugios, mientras el mundo exterior se transforma en un paisaje de carne fundida, voces distorsionadas y sol eterno. El archivo SCP-001 incluye grabaciones, testimonios y fragmentos de exploraciones que muestran cómo la humanidad se derrumba lentamente bajo la luz del día. Este relato se destaca por su tono poético, su horror biológico y su atmósfera de resignación. No hay solución, no hay escape. Solo queda resistir o fundirse. Según el relato, el 17 de agosto de 1952, los 679 habitantes del pueblo de Ashley, Kansas, desaparecieron misteriosamente durante la noche. La historia se presenta como una recopilación de informes del FBI, grabaciones de radio y testimonios de rescatistas. Todo comienza cuando se reporta un terremoto de magnitud 7.9 cerca del pueblo, algo inusual para la región. Al día siguiente, cuando los equipos de rescate llegan, descubren que Ashley ha desaparecido por completo, no hay casas, caminos ni señales de vida. Solo un cráter humeante donde antes estaba el pueblo. Lo más inquietante es que, durante las transmisiones de radio, los operadores reciben una señal proveniente de Ashley, aunque ya no existe. La señal contiene una sola cosa, un grito humano, prolongado, que se repite una y otra vez. A medida que avanza el relato, se revelan detalles más perturbadores, los rescatistas comienzan a tener alucinaciones, algunos desaparecen, y otros aseguran haber visto a los habitantes de Ashley caminando dentro del cráter, como si estuvieran atrapados en otra dimensión. El caso es finalmente clasificado como confidencial y borrado de los registros oficiales. Aunque no hay evidencia de que Ashley, Kansas, haya existido realmente, el creepypasta se viralizó por su tono documental, su estructura cronológica y su uso de elementos reales, como la mención del Servicio Geológico de Estados Unidos. Muchos lectores lo comparan con relatos como The Mist de Stephen King o con episodios de The Twilight Zone. El proyecto comenzó en marzo de 2010 como un canal de YouTube donde 3 jóvenes, Evan, Jeff y Vince, publicaban videos sobre salud y ejercicio. Sin embargo, desde los primeros episodios, se incluían referencias a Slenderman, el famoso ente del horror digital. Lo que parecía una broma se transformó en una historia cada vez más oscura, donde los personajes comenzaban a experimentar sucesos paranormales, pérdidas de memoria y encuentros con entidades como Abit, Dorek y Slenderman. La narrativa se expandió más allá de YouTube. Los jugadores recibían correos físicos, llamadas telefónicas, pistas escondidas en redes sociales y hasta coordenadas reales para buscar objetos enterrados. El juego rompía la barrera entre ficción y realidad, involucrando a la audiencia como parte activa de la historia. Algunos jugadores reportaron haber sido seguidos, contactados por personajes de largo e invitados a resolver acertijos que los llevaban a lugares abandonados. Uno de los arcos más inquietantes fue la desaparición de Jasa Phillips, una amiga del grupo que se convierte en el centro de una búsqueda que mezcla rituales, trauma y manipulación temporal. La historia también incluye la figura del Dr. Corental, un personaje que parece conocer los secretos detrás de las entidades y que deja pistas en diarios, grabaciones y documentos falsificados. El ARC duró más de 8 años, hasta diciembre de 2018, y se divide en múltiples etapas, desde la serie de fitness inicial, pasando por la Tierra de Ceniza, los 7 juicios de Abit y el periodo de profecía, hasta llegar al acto final. Su complejidad narrativa, su uso de múltiples plataformas y su interacción directa con los jugadores lo convierten en uno de los proyectos más ambiciosos del horror digital. El relato fue escrito por Brian Russell y publicado originalmente en creepypasta.com. La historia sigue a un joven que escucha rumores sobre una atracción llamada Noan House, una casa del terror que promete 500 pesos a quien logre atravesar sus 9 habitaciones. Se dice que nadie ha llegado al final, y que cada sala es más perturbadora que la anterior. Al principio, las habitaciones parecen convencionales, efectos visuales, sonidos, luces parpadeantes. Pero pronto,
el protagonista se da cuenta de que la casa no sigue las reglas del mundo físico. Las puertas desaparecen, el tiempo se distorsiona y las habitaciones comienzan a jugar con sus recuerdos, emociones y percepción. En una de ellas, ve una versión de sí mismo que lo observa con odio. A medida que avanza, la casa se vuelve más abstracta y psicológica. En la octava habitación, el protagonista siente que ha perdido el control de su cuerpo. En la novena, se enfrenta a una realidad que parece normal, hasta que nota que algo está mal, los objetos no se comportan como deberían, las personas no lo reconocen, y su identidad comienza a desvanecerse. El final es ambiguo, el protagonista cree haber escapado, pero descubre que sigue dentro de la casa. La historia sugiere que Noan House no es una estructura física, sino una entidad que consume la conciencia, atrapando a sus víctimas en bucles de realidad falsa. El relato fue tan influyente que inspiró una temporada completa de la serie Channel Zero, SYFY, donde se explora el concepto de la casa como una manifestación del trauma y la pérdida de identidad. El mito se originó en foros como 4chan y Reddit a mediados de los 2000s y se consolidó como creepypasta en la Creepypasta Wiki. La historia gira en torno a una supuesta interferencia ocurrida en un canal local del condado de Niobrara, Wyoming. Durante una emisión nocturna, la señal fue secuestrada por un hacker que transmitió un video de varios minutos con imágenes inquietantes, cabezas humanas flotantes, expresiones faciales distorsionadas, cambios de cámara abruptos y frases crípticas como "You will see such pretty things" o "We are watching". El video, conocido como Spatial Presentation, se caracteriza por su estética surreal y su atmósfera hipnótica. Los rostros parecen observar al espectador y el ritmo visual genera incomodidad. Según el mito, quienes vieron el video completo reportaron efectos físicos como vómitos, migrañas, alucinaciones y ansiedad extrema. Aunque no hay evidencia de que la transmisión haya ocurrido realmente, el video fue recreado por usuarios en YouTube, lo que ayudó a viralizar la leyenda. En julio de 2025, se produjo un incidente real en el canal Record News de Brasil, donde una transmisión en vivo fue interrumpida por un fragmento del video de The Wyoming Incident, lo que reavivó el mito y generó especulaciones sobre su origen. El creepypasta ha sido interpretado como una crítica al poder de los medios, al control subliminal y a la manipulación psicológica. También se vincula con teorías sobre experimentos gubernamentales, mensajes hipnagógicos y programación mental. Publicado originalmente en Reddit/r/noslep por el usuario Natesbe en 2014, este creepypasta se presenta como una serie de mensajes reales que el narrador recibe de su novia fallecida, Amelie. Ella murió en un accidente automovilístico el 7 de agosto de 2012. Meses después de su muerte, su cuenta de Facebook comienza a enviarle mensajes. Al principio, los textos parecen ser frases recicladas de conversaciones pasadas, como si alguien estuviera usando un bot o accediendo a su historial. El narrador sospecha que alguien hackeó la cuenta, pero pronto los mensajes se vuelven más personales, más conscientes y más inquietantes. Amelie comienza a describir lugares donde el narrador se encuentra en ese momento, o a responder preguntas que nunca había escrito. Uno de los momentos más perturbadores ocurre cuando el narrador le pregunta, ¿dónde estás?, y ella responde, en la puerta. A partir de ahí, los mensajes se vuelven más erráticos, con errores de escritura, imágenes distorsionadas y frases como frío, oscuro, no puedo moverme. El relato culmina con una sensación de que Amelie está atrapada en algún tipo de limbo digital o que algo más está usando su identidad para acercarse al narrador. El relato se acompaña de supuestas capturas de pantalla de los mensajes, lo que refuerza su verosimilitud. Muchos lectores lo interpretan como una metáfora del duelo no resuelto, del deseo de mantener viva a una persona a través de sus huellas digitales. Otros lo ven como una advertencia sobre los límites de la inteligencia artificial y la persistencia de la identidad en línea. Creado en abril de 2018 por el cineasta y narrador Ed Elliott, el proyecto comenzó con un tuit simple desde la cuenta The Sun Vanished, The Sun Has Vanished. Desde ese momento,
La cuenta comenzó a publicar actualizaciones como si el usuario estuviera viviendo un apocalipsis en tiempo real. El sol no ha salido en días, las personas se comportan de forma errática y extrañas luces aparecen en el cielo nocturno. A medida que avanza la historia, el protagonista describe cómo la sociedad colapsa, cortes de energía, desapariciones, violencia y la aparición de entidades que parecen controlar a los humanos mediante sonidos y luces. Los seguidores interactúan con la cuenta, ofreciendo consejos, preguntando por detalles y ayudando a resolver acertijos. En ocasiones, el protagonista responde con fotos, videos y grabaciones que refuerzan la sensación de que todo está ocurriendo en tiempo real. El proyecto se expandió a otras cuentas como Admayo, que representan personajes secundarios atrapados en el mismo universo. También se crearon videos en YouTube y TikTok que simulan transmisiones de emergencia, grabaciones encontradas y testimonios de sobrevivientes. Lo más inquietante es que The Sun Vanished nunca confirmó oficialmente si era ficción, lo que llevó a miles de usuarios a especular sobre su veracidad. Aunque se sabe que es un alternate reality game, su tono serio, su narrativa fragmentada y su duración, más de 5 años de actividad, lo convierten en una obra maestra del horror transmedia. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, por favor déjame un like, comenta qué otro creepypasta te ha perturbado y crees que debería estar en un futuro video, compártelo con un conocido tuyo y suscríbete. Muchas gracias por todo su apoyo, hasta pronto, cuídense mucho.